Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Y pues bueno, primero las presentaciones, por favor. Hola, muy buenas tardes, soy Alejandra. Buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente al programa. Así es, pues bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de temas, digamos, más concerniente a los, digamos, como psicoanalistas importantes, tanto a nivel de ingleses como estadounidenses, ¿no? Digamos, vamos a ver tanto la escuela inglesa como la escuela americana, así que van a ser temas, interesantes, o si no los conocen, pues aquí los van a conocer, y si no, pues ya reafirmamos conocimientos, como dicen. Y el día de ahora, digamos, vamos a tratar lo que es la teoría psicoanalítica de Wilfred Bion, así, no avión como avión, no, como Bion, que es un gran psicoanalista inglés de la escuela primera de Klein, pues digamos, es un post-kleiniano, y aparte pues de enfatizar lo que es la teoría kleiniana, él también aporta varios conceptos y varias, obvio, teorías con su estilo, tanto, digamos, derivación de lo que dijo Klein, pero él le pone un acento diferente o lo enriquece, pues, a fin de cuentas. Así que bueno, empecemos con Bion y su teoría. Algo muy importante en Bion es que gracias a él se empieza a construir todo un tratamiento específico del paciente psicótico y también del paciente fronterizo. Uh-huh. Él plantea, por ejemplo, que todo niño debe de tener una madre cerca que funcione como un continente de los contenidos que el niño le va a proyectar. Digamos, todas las dudas, todas las quejas, los sufrimientos del niño, la madre los tiene que recibir y le tiene que regresar algo a cambio, pero que sea entendible para el niño. Generalmente pues pensaríamos en palabras o en caricias, en lo que el niño vaya necesitando. Pero es muy importante en este primer momento que la madre sepa responder, y debería de tener una capacidad específica que llama Bion la capacidad de reverie o de ensoñación. Uh-huh. Él utiliza mucho el sueño como un prototipo del pensamiento de cualquier humano y de la normalidad, de hecho. Entonces, en cuanto tengamos la capacidad de tener ensoñaciones, incluso diurnas, podríamos decir que nuestro aparato mental, como lo llamaba, funcionaría como un aparato digestivo que funciona adecuadamente. Uh-huh. Es ahí entonces donde hace una comparación incluso del aparato digestivo y el aparato psíquico. Sí, digamos, esta primera teoría, o digamos, de las más conocidas de él, que es este continente contenido, que después muchas más psicoterapias lo van a retomar, pero que es, a fin de cuentas, digamos, este continente contenido, que es la parte del primer continente, debe de ser la madre, y el contenido debe de ser todo lo que el niño le avienta, ¿no? Al fin de cuentas, la agresión, la hambre, los lloriqueos, pues todo lo que hace un bebé. Tiene que ser contenidos, digamos así, en forma literal, con la madre, y después metabolizados. No solamente debe de contener, sino que debe de metabolizar. Todo lo exagerado que el niño tiene, o todo el caos que el niño le avienta a la madre, tiene que ser metabolizada por la por la madre. Y esto quiere decir, bueno, darle palabras, calmarlo, obvio, alimentarlo, limpiarlo, todo lo que ustedes ya saben, lo que se le hace a un niño, y eso es como la madre va a metabolizar, digamos, dándole primero palabras. Digamos que el niño está muy llorón, o aparece un rayo y asusta al niño, y ya la madre tiene que tranquilizar al niño, dicen, es un rayo, no pasa nada, ya lo abraza y todo. Esa es la parte que debe de hacer la madre, en el sentido de metabolizar todo, digamos, todas las pulsiones, al fin de cuentas, también, que tiene el niño y que no sabe qué son, solamente las tiene y las padece, y por lo tanto esa es la función de la madre en el sentido de continente, y mejorar el contenido del niño, ¿no? Al fin de cuentas, todas esas ansiedades psicóticas que pueda tener el niño, la madre las tiene que convertir en ansiedades o angustias neuróticas, ¿no? Y de hecho, esta capacidad de contención también involucraría, por ejemplo, cuando el niño está con la madre y la madre le responde con la misma angustia. Así, obviamente, pues el niño nunca se va a poder contener. Imagínense que un niño va caminando, va corriendo, se tropieza y se cae,
empieza a llorar y la mamá se angustia más que el niño, Ajá. entonces ¿cómo se va a calmar? Exactamente, digamos, hay una incapacidad de la madre por no contenerse ella misma y por lo tanto no puede contener al niño, entonces sí son unos niños muy desbordados en el amplio sentido de la palabra, no tanto como estructura como de fenómenos o de síntomas, entonces sí son niños muy muy difíciles o muy angustiantes en todo el tiempo, ¿no? Digamos, en este caso que les decía de que aparece el rayo y el niño se asusta y la mamá también, entonces todo el mundo grita, todo el mundo llora y todo, pues dices tú, pues ¿en dónde está el adulto que va a sostener? Exactamente, ¿no? Entre lo más facilito que puede haber, ¿no? Pero pues sí, digamos, ahí hasta la mamá ocupa de otra mamá para que la pueda sostener o mantener, ¿no? Y pues ahí estamos hablando ya de situaciones graves, pues eso sí. La madre también tiene que cumplir con otra función que le llamaría a él función alfa. Es la capacidad precisamente de dar esta metabolización, y nos diría que habría dos tipos de elementos que van a tener el pensamiento. Unos que serían protopensamientos, digamos, son sensaciones que ni siquiera se pueden nombrar o son cosas que todavía no existen, y serían los elementos beta, que sería lo característico del pensamiento psicótico o de cualquier brote psicótico que podría tener incluso también un neurótico. La madre debe de convertirlos con su función alfa en un elemento alfa. El elemento alfa lo podríamos comparar en la teoría freudiana con las representaciones de palabra, las representaciones de idea y también algunos afectos. La experiencia emocional también es muy importante para Bion, porque el niño tiene que aprender qué es lo que siente. Si está enojado, tiene que ponerle palabras al enojo; si está triste, tiene que ponerle palabras a la tristeza; si está frustrado, tendría que poder ponerle palabras a esa frustración. Y el niño que no puede hacerlo esto, pues va a continuar con más elementos beta. Sí, totalmente cierto. Que digamos, a partir como de toda esta contención que la madre le tiene que dar a partir de todas esas pulsiones, todas esas fantasías, todo el propio sadismo, etcétera, en el niño se va a tener que producir esa parte que él llama la pantalla interna, que al final, cuando uno es adulto, tendría que recurrir a ella para poder dar lo que tú ya dices, que es esa parte de poder representar y dar una palabra ante aquello que ya se está sintiendo, se está experimentando, y al final poder darse esa propia contención y no estar teniendo todo el tiempo la búsqueda de una persona a la cual necesita pegarse, como en un principio no lo pudo hacer también esa madre, para que haya como tal un poco de sostén. Esa pantalla podría tener dos vertientes, una que sería una pantalla de elementos alfa, que sería la más adecuada, y otra que sería de elementos beta. Se supone que todos tendríamos mezcla de los dos, pero a mayor cantidad de elementos alfa tendría un funcionamiento más neurótico, a mayor cantidad de elementos beta sería más psicótico. Y el problema es que cuando existe la pantalla beta, corre el riesgo de que haya un splitting, lo que él llamaba. ¿Qué es el splitting? Sería como una fragmentación. Se desprenden todos esos elementos beta y se pueden estar arrojando al exterior con una identificación proyectiva. Entonces arrojaríamos parte de nuestro yo, parte de nuestro super yo, nuestras ideas, pensamientos, nuestras angustias, emociones a otras personas. Sí. Uno de los defectos de esta falta de continente y de buenos contenidos o contenidos metabolizados va a ser, él lo llama el terror sin nombre. Digamos, este defecto de que aparece la angustia y no se quita, el niño la va a padecer como tiene angustia, tiene miedo a algo, pero no sabe a qué, ¿no? Digamos, eso lo ve como un terror sin nombre, en el sentido de que se siente amenazado, siente que peligra su yo, pero no sabe el nombrar al qué, ¿no? Digamos que eso se va a quitar con los cuentos de hadas, que dijera Bethlehem, que no es el tema, pero bueno, para eso sirven los cuentos de hadas, para ponerle nombre a las angustias y a los miedos. Pero si no lo hay, si la madre no puede decir una palabra para identificar ese sonido, esa sombra, esa hambre, esa pulsión, entonces el niño lo va a vivir como algo que lo está amenazando, y por lo tanto se va a nombrar de así, y hay que buscar, digamos, en terapia el qué es esto que la persona le tiene miedo o no sabe qué es, pero le produce mucha angustia, ¿no? Digamos, todas aquellas personas que digan de que estoy angustiado pero no sé por qué, es este terror sin nombre. O también, digamos, está el fenómeno
de personas que le tienen miedo, digamos, ahorita a las lluvias, las tormentas. Ahí me contaban de que le tenía miedo a los vientos, pero no saben por qué, parecía como una fobia, pero realmente es una angustia, un terror sin nombre, en el sentido de que dices tú, pues el viento, pues ¿cuál es el problema con el viento, no? El viento que podría salir. Pero es un terror. Bueno, tiene varias interpretaciones, pero se puede decir que es un terror sin nombre, ¿sí? En ese sentido, porque no está el por qué le tengo miedo a eso, simplemente aparece y me desbordo, ¿no? Completamente. Y algo un poco más controlado sería el que apareciera una fobia ya más específica, Ajá. porque así ya tiene un objeto al cual puede huir y después se puede trabajar en esa fobia para encontrar el significado. Sería como la parte, clínica o técnica, el hacer eso, digamos, todo terror sin nombre debe de venir en una fobia para poderla quitar. Ahí sí tienes toda la razón. O podría venir una hipocondriasis y le tendríamos que poner También. un nombre ahí también para que ya no sea tan ambiguo. Uh-huh. Sí, correcto. Que de alguna manera, en esta parte también, en el momento de la terapia, estando con el paciente, también aparecen estos terrores sin nombre, que pareciera cuando empieza a quererse vincular también el propio analizante con el analista, para que de alguna manera pues se encuentre ese camino entre que él va a ser su propio continente y a partir del cual va a empezar a desplegar todo este contenido. Y en muchas ocasiones ellos lo expresan: no entiendo cuál es la razón de que cada vez que venga aquí siento como esa parte terrorífica, o que me da miedo, o que me causa angustia, cuando yo sé que de antemano vengo aquí para poder entender qué es lo que me pasa, pero siempre es como también un ataque ante esa situación, porque pareciera que se vuelva a repetir la misma escena en cuanto a ese nacimiento, digamos, del propio vínculo con la madre. Uh-huh. Que en muchas ocasiones, ni siquiera ellos logran entender o diferenciar qué es lo que pasó en esas primeras etapas, y ya que llegan ahí es como volver a revivir esta situación y ya pueden darle un nombre como tal y quitarle ese terror, pero es muy constante, vaya. Sí, totalmente cierto. Bueno, nos manda saludos Lupita Rivers. Saludos, Lupita. Saludos, Lupita. Ay, perdón, ya. Y también nos dice Fer, buenas tardes, ¿algún libro que puedan recomendar sobre Bion? Hay muchos. Ahorita decimos cuáles. Saludos si les Saludos, gusta. Fer. Saludos. Dice que le encanta el programa. Pues desencantado. Pues entre los famosos de Bion está el de Volver a Pensar, ¿se llama? Sí, ¿verdad? Volviendo a pensar, Volviendo a pensar, Bion, pero él no de es Paidós. propiamente de Bion, es de otro autor, creo. ¿Cómo que no es de Bion? Sí. Sí, es de Bion. Sí. Está también el de Elementos de Psicoanálisis. Ándale, ese también. Está el de La Tabla y la Cesura. Una naranja. Ajá. Está el de Aprendiendo de la Experiencia. Ajá, también. Y la experiencia con grupos. También con grupos. También hay como 3 diccionarios de Bion que también son muy fáciles. Bueno, digamos, lo explican muy bien a Bion para entenderle, porque así de buenas a primeras enfrentarse a él, pues sí, a veces como que uno puede chocar. Pero pues ya sabiendo los diccionarios, el de León Greenberg y ese de... ¿Cuál es? De Rafael López Corvo, Ajá. que es de Biblioteca Nueva. De la española, de la editorial española. Entonces también, digamos, el Bion es muy rico a nivel de la teoría y de sus conceptos, porque, digamos, también, digamos, entre comillas, mete o trata de matematizar al varios conceptos psicoanalíticos, y bueno, es como su aporte, y aparte, el gran aporte que tiene a nivel del estudio de la psicosis y todo, pues también es muy, muy interesante su teoría, y ayuda mucho a abrir campos que, digamos, Bion solamente es el que dice eso y no dice ningún otro nada más, ni Lacan, ni Klein, pues pongámosle así. Entonces sí ayuda a entender muchas cosas que otros autores no lo dicen como tal, ¿no? Entonces, ahí están, hay mucha variedad de Bion. Ahorita que hablaban del vínculo, precisamente el vínculo terapéutico va a ir trabajando con las posiciones que Klein ya había mencionado: posición esquizoparanoide y posición depresiva. Uh-huh. Él menciona que la posición esquizoparanoide es una fase de desintegración y la depresiva es de integración, pero todo proceso debería llevar a que en algún momento el paciente que tenga una desfragmentación, una regresión, para que luego se pueda volver a construir o a integrar. Ese es el gran miedo que sienten muchos pacientes, porque no saben si van a volver a ser como antes, o tienen miedo de cambiar para mal, que también puede llegar a suceder, no siempre va a terminar bien la terapia, pero corre entonces este peligro que él llama el cambio catastrófico. Un paciente que tiene repeticiones constantes con alguna situación en su vida y de pronto se resiste mucho al cambio,
pero de otra manera sí quisiera cambiar. ¿Cuál sería el miedo? Bueno, perder su identidad incluso, porque sería como psicotizarse. Exactamente. Digamos, él usa el término, digamos, otro de los problemas que pudiera tener un niño, una persona, si no tiene esta buen reverí, pues, de la madre, o buen función de continente, es la identificación adhesiva. Él dice de que las personas con esta deficiencia van a buscar adherirse así como si fuera cinta adhesiva, así literal, a las personas. Ellas no se pueden identificar, no pueden hacer un vínculo como tal, sino que solamente se pegan, ¿no? Al otro, y lo que diga el otro o lo que diga el grupo. Entonces, se despegan y buscan otro y se pegan, ¿no? Así como si fueran, ¿cómo se llaman las que sanguijuelas? Sanguijuelas, así como tal. Es lo único que pueden hacer. La codependencia, pues, que tanto dicen, y digamos, uno de sus mecanismos de defensa es esta identificación adhesiva, que se le podría llamar el mecanismo de defensa de la codependencia, ¿no? Y que cuando se maneja a nivel grupal le llama el supuesto básico de dependencia. Grupos que necesitan depender siempre de un líder para poder seguir adelante, y van a buscar al que sea, y cualquier método, puede ser un grupo de, no sé, de apoyo, un grupo de padres de familia, cualquier cosa, pero con la finalidad de tener una identidad. Dice Aranza, si se trabó o es su compu, pues creo que es su compu, ¿no? Ya no estamos trabados, no sé, pero eso oiga ya mejor, ¿verdad? Que la reinicie, que tenga un buen reverí. Bueno, tú. También en cuanto al vínculo, él menciona varios tipos de vínculo, pero sobre todo el ataque al vínculo. Va a haber pacientes que van a tener resistencia, ya lo conocíamos desde otros psicoanalistas, pero él se da cuenta de que hay un ataque precisamente a esa unión, y así es como va a llamar a la resistencia, digamos, a la transferencia. ¿Qué va a ser el ataque al vínculo? Pueden ser ataques de agresividad, puede ser un intento de enamoramiento, de seducción, el que el paciente se quiera poner como un alumno en la terapia, que quiera aprender cosas que no debería aprender, digamos, ahí en la terapia, que iría más que nada a conocerse, y entonces todo eso puede detener el análisis. Totalmente. Digamos, esta parte de la técnica que dice que hay que analizar, pues, tanto lo que son los celos y la envidia, digamos, y más la envidia, pues, porque por considerarlo un fenómeno muy regresivo, muy psicoticón, no porque alguien sea envidioso ya es psicótico, ¿verdad? Pero estamos hablando de un síntoma muy primitivo, pues, ¿no? Que como todo vínculo, como toda envidia, el vínculo lo va a destruir. Ese es el gran problema de la envidia, y por lo tanto hay que quitarla lo más rápido que pueda. A nivel de la técnica, así como dicen, el tratamiento debe de servir para disminuir el sufrimiento del paciente. Se tiene que iniciar la capacidad continente, bueno, tanto en análisis, claro está, es parte de su función del terapeuta, pero también el paciente debe de lograr tenerla, ¿no? Esta capacidad de ser continente, porque ya como adulto ya le corresponde a él el contenerse, ¿no? ¿Y cómo se va a lograr? Digo, a nivel de las interpretaciones de los conflictos y del insight del paciente, digamos, eso en todos los analistas los dicen. Y dice así, muchos de nuestros errores técnicos se originan, en terapia pues, cuando no podemos soportar las emociones que produce el vínculo, ¿no? Digamos, uno tiene que aguantar y tiene que recibir todas esas ansiedades psicóticas, conflictos psicoticones, problemas que trae el paciente, y uno los debe de metabolizar, así como la madre no lo hizo en su momento, ahora le toca a uno hacer lo que no hizo la madre, pero pues bueno, para que lo hagan bien, pues si no ya saben a dónde van a ir sus hijos. Entonces pues eso, el no poderlas recibir o no quererlas recibir, o tener como cierto rechazo a eso, va a hacer que uno cometa errores dentro del análisis por no hacer esta función total de continente, ¿no? Otro punto importante en la teoría bioniana es que nos plantea que tenemos que ver al paciente cada sesión como si no lo conociéramos. Nos dice que el saber implicaría el pasado, el deseo implicaría el futuro, pero nosotros nos concretamos en el presente. Es cierto que tiene que ver su problemática con el pasado, pero si nosotros llegamos a la sesión creyendo que ya sabemos algo del paciente, entonces nos vamos a cerrar a conocer algo nuevo.
y dice que le tenemos que prestar más atención a todo aquello que es sorprendente, podríamos decirlo, para el paciente, pero también para nosotros. Ahí sería una verdadera interpretación. Sí, correcto. Y que de alguna manera, digamos, el paciente no siempre va a llegar a revivir siempre la problemática del pasado. Si hay una conexión probablemente con algunos sucesos que le pasan en la vida cotidiana y que necesita la interpretación para al final terminar por romper esa parte de la compulsión a la repetición, pero entonces allí también sería una propia resistencia del propio analista. Al final sería como empezar a coartar también esa nueva experiencia, la cual se tiene que abrir el propio analista para poder dar pie a que sigue y se siga alimentando el propio análisis. Si no, pareciera que entonces también nosotros lo que estamos haciendo es no ser también un buen continente para el propio paciente y vamos a repetir la misma situación que en algún momento él pudo haber vivido con otras personas a su alrededor. Puede ser un maestro, el padre, la madre, no sé, sí, cualquier persona. Además de que él habla también de transformaciones, habría ciertas transformaciones que no nada más tiene el paciente, también los puede tener el analista. Y ese también es uno de los miedos que pueden aparecer. Puede venir alguna situación traumática que a lo mejor le sucediera al paciente, que le despertara algo al analista, y entonces la resistencia al cambio puede ser también del otro lado, porque tendrían que cambiar los dos. Incluso habla, por ejemplo, de la transferencia psicótica y dice que el analista tiene que estar en un estado de alucinosis. Tiene que estar, digamos, receptivo a todo el brote psicótico prácticamente del paciente. Entonces nos tendríamos que psicotizar durante algunos momentos en la sesión para poder vincularnos y entender lo que nos quiere decir el paciente con sus delirios y con sus alucinaciones. Bueno, dice Mónica Ávila que en Twitter dice que tiene miedo de cambiar para mal. No, debería de tener miedo de quedarse ahí, cambiar ya no importa, luego se corrige el rumbo, pero se debe de empezar a cambiar o a avanzar, pues quizás se tarde tantito en ya darle sentido, ya ver el sentido de las cosas, pero lo importante es continuar, seguir caminando. Eso sí. Bueno, otra de las indicaciones de Bion a nivel de la técnica, dice que el terapeuta debe de ser alguien que escuche, que calme y que soporte las proyecciones. Esta parte de calmar al paciente, digamos, es cierto, digamos, ¿cómo se va a calmar toda esa angustia, todo el ajetreo que trae en la cabeza, bueno, en el psiquismo, pues es como lo debió de hacer la madre, dándole palabras, ¿no? A fin de cuentas, a eso que no entiende y que debe de empezar a entender o a nombrar, para que se le pueda bajar la angustia. Obvio está con la interpretación y luego los insights del paciente, claro está, pero es en el sentido de darle más palabras o darle simbolizaciones o representaciones, como ustedes lo quieran decir, o simple y sencillamente dándole nombre a sus síntomas, ¿no? O sus dolores. Y que al final uno, al momento de darle esa imagen al propio paciente de que pueda aguantar todo eso que viene y él trata de desbordar y tratar de encontrarle la propia contención y ver que uno no se destruye, también esa es una manera de calmarse, que sabe que al final pues sí puede ser completamente angustiante, pero que va a encontrar una salida y que va a poder encontrarla para él mismo también, la parte de contenerlo. Cuando hablamos, por ejemplo, hace rato de los elementos que puede proyectar el paciente, que hablamos de identificación proyectiva, es una parte fundamental para el desarrollo del aparato mental o el aparato de pensar, pero también es un funcionamiento muy primitivo que aparece principalmente en el psicótico. La identificación proyectiva haría que arrojáramos otra vez partes nuestras en el otro, y entonces el analista es ahí donde pudiera llegar a confundirse, pudiera llegar a tener también angustia, pudiera tener miedos, enojos, cosas que no le pertenecen, y si no sabe trabajar con ellas, si no las sabe contener, puede actuar. Y que inclusive si no la sabe devolver en el momento que necesita devolvérsele, pueden ocurrir ciertos eventos que también en el analista pueden ser perjudiciales. Al final puede cometer también acting outs, o puede empezar a tener accidentes, o puede tener también este tipo de experiencias psicóticas, que si al final no termina también por contenerlas él solo, pues entonces termina también al final por coartarse a sí mismo y a la propia terapia con ese analizante. Pues de hecho Bion al final ya de su carrera pues terminó por psicotizarse, sí estuvo demasiado en contacto con psicóticos.
Sí, no digas eso. No, Van a decir que luego ver psicóticos se psicotiza. nada, no, él también ya tenía sus rasgos un poco. Ya tenía sus rasgos. Bueno, Tenía algunas pues. experiencias también traumáticas un poco. Es cierto. Bueno, Estuvo en la guerra, Doc. bueno, pero pues en sus años jóvenes. ¿Qué te iba a decir? Esta parte que dice, bueno, de la psicosis, digamos, o que hace una variante con respecto a las posiciones de Klein, el EEP, digamos, él lo ve como un ciclo que vamos y venimos, tanto de la posición paranoide como de la posición, digo, esquizoparanoide con la posición depresiva, o si le quieren llamar, de la posición psicótica a la neurótica, ¿no? A nivel de posiciones, no que nos volvamos psicóticos o neuróticos a cada rato, sino que actuamos o nos defendemos con mecanismos de defensa psicóticos y mecanismos de defensas neuróticos, que siempre estamos así, digamos, obvio está, hay que estar en más tiempo en la posición depresiva, pues para ser neuróticos, y lo menos posible en la posición esquizoparanoide, ¿no? Pero siempre es un ir y venir y salirse de la posición esquizoparanoide cuando uno esté lo menos tiempo que uno ahí pueda estar, ¿verdad? Eso sí. Pero es parte de la vida, pues al fin de cuentas, de la vida y de la terapia, ¿no? Al fin de cuentas. Habíamos hablado hace rato de la identificación proyectiva y hay otro fenómeno que también se relaciona con este. Sería la parte psicótica y la parte no psicótica de la personalidad. Él nos plantea entonces que todas las personas tenemos la capacidad, como ya decía el doc, de actuar como psicóticos en algunos momentos y en otros como neuróticos, independientemente de la estructura. Va a haber momentos de crisis donde se activa precisamente la parte psicótica, que sería una parte infantil, una parte que responde con berrinches, con pataleos, con somatizaciones, con alucinaciones, con delirios, y que todas las personas tenemos. ¿Cómo se va a ir trabajando con ellas? Mediante la terapia vamos a ir dando palabras, vamos a ir metabolizando esas ideas y lo vamos a ir integrando a su personalidad. Podríamos verlo, a mí se me ocurre como si fueran estalactitas, por decirlo así, y tendríamos que acabar con todas esas estalactitas para que quede más integrado, pero siempre va a quedar un poquito más que analizar, no hay manera entonces de terminar con esa parte psicótica. Aunque viviéramos todo el tiempo en análisis, siempre va a haber un remanente. Y que de igual manera, bueno, esta parte de la angustia psicótica todo el tiempo se va a ir activando. Una vez que uno va llegando como tal a ese núcleo más cercano en cuanto a la propia problemática o ese núcleo del yo, hablaríamos, y que empieza el propio paciente también a defenderse de esa propia angustia psicótica a partir de ese propio ataque al vínculo, una parte de desvalorizar, de hacer berrinches, de llegar tarde, de inclusive desvalorizar al propio analista en una situación de que no es un buen analista, o el propio análisis o la terapia, y todo el tiempo va a estar ahí presente. Entonces, entre más nosotros podamos contener esta parte psicótica y que si ya sabemos cómo es posicionarse ante esa situación, vamos a tratar de contener al paciente lo más que se pueda para que él también en ese propio espacio dinámico que se está gestando entre el analizante y el analista, de alguna manera puede entender también el paciente qué es lo que implica los afectos o las fantasías que se empiezan a despertar, y que él también puede encontrarle un sentido a ese propio estado, porque inclusive hay pacientes que ni siquiera pueden identificar cuándo pasan de una posición a otra, y entonces el estar en esa posición y experimentarlo como esa propia experiencia, ellos ya empiezan también a poder tener una representación de lo que son esos propios afectos que empiezan a surgir ante esa propia posición. Y entre más expuesto de alguna manera esté y se le puede dar esa integración, que uno va a estar ahí para poder darle esa propia contención, entonces el paciente poco a poco va a ir pasando a esa posición depresiva. En las primeras sesiones casi siempre pasa esta situación cada vez que el propio paciente se va a presentar en esas primeras sesiones, porque al final es un miedo a lo propio desconocido y que no sabe qué es lo que va a pasar, y que todo el tiempo entra en esta propia paranoia, y que de igual manera se va a presentar en cada una de las actividades diarias que tiene el propio paciente. Incluso podríamos ver que el paciente de pronto tiene miedo a llorar, y cuando va cambiando de posición empieza a llorar y ve que el analista no le dice nada, ve que lo respeta,
que lo contiene, no le está diciendo deja de llorar, o si lloras te voy a dar un motivo para llorar. Imagínense ese tipo de cuestiones. Entonces le permite llorar, le permite enojarse, le permite que diga que no quiere ir un día a sesión, aunque no necesariamente lo va a aceptar o lo va a permitir. Le permite que a lo mejor critique su trabajo, que le diga que no le gusta cómo huele, que le diga que no le gusta cómo está el consultorio, no le gustan esos colores, que estaba mejor antes de ir a terapia. Todos esos ataques son como para tratar de sacar de su posición al analista y pasarle precisamente esas angustias psicóticas. Si nosotros no sabemos contenerlas, entonces las vamos a actuar y el paciente se va a ir y no vamos a resolver ninguna cuestión. Otro punto importante en la teoría de Bion es que él habla de vínculos, ya habíamos hablado, y habla de algunos en específico. Tendríamos el vínculo L, el vínculo H, el vínculo K y sus respectivos vínculos similares pero en negativo. El vínculo más importante sería el vínculo K, que es de conocimiento. No significa del saber, sino de la capacidad que tiene una persona de seguir aprendiendo. ¿Y cómo va a aprender? Pues mediante la experiencia. Entonces siempre tiene que olvidar algunas cosas para aprender unas nuevas y es una constante dinámica para ingresar conocimientos. El paciente en terapia tendría que activar su vínculo K para aprender a conocerse, a conocer el método del analista y después introyectarlo en la pantalla que habíamos mencionado anteriormente y poder contenerse después, poder metabolizar sus propias angustias. Tendríamos el negativo, que es el vínculo menos K, y sería el no conocimiento. ¿Qué sería el no conocimiento? Es cuando el paciente se niega precisamente a abrirse a esa experiencia. Cuando el paciente ya tiene sus propios mitos, cuando ya tiene algunos prejuicios, cuando tiene un pensamiento muy, muy abstracto, muy concreto también. No, es que así me dijo mi mamá que era y no puedo cambiar esto. Así decía mi papá que era y no puedo cambiar eso. O inclusive dirigir la propia terapia, quitarle el propio mando al analista, en el sentido de irlo dirigiendo como esa propia cura y que él empiece a coartarlo y dirigir la propia terapia hacia algo que termina por no ser terapia, que pareciera más ese propio también ataque al analista y que todo el tiempo va a estar ahí jugando con esa incertidumbre también ante el analista de si realmente se va a poder llegar o no a esa parte de la cura. Y que esa falta de conocimiento o de disposición es lo que puede empezar a angustiar al analista y se podría frustrar. Tenemos también aquí una correlación con lo que sería la forclusión de Lacan. El delirio y la alucinación vendrían de un vínculo menos K. Hay algo que no se quiere conocer, hay algo que se elimina de la realidad y que se va a proyectar como un elemento beta al exterior y que ahí podrían venir entonces a manera de alucinaciones, que son percepciones que en algún momento estuvieron dentro, o delirios, que son ideas que en algún momento también fueron del sujeto, pero que no puede o no quiere conocer. Tenemos también el caso del vínculo L, que sería un vínculo de amor, y que ese vínculo se da pues constantemente con todas las personas. Pero también puede aparecer el vínculo menos L, o no amor, que hay que diferenciarlo del odio, y que aparece más bien en pacientes autistas cuando hay una sensación de desmantelamiento. Así le llamaba Donald Meltzer, que me parece que también lo vamos a mencionar en otra de los programas. ¿Qué sería la sensación de desmantelamiento? Es la sensación de que alguien no nos ama y por no amarnos tampoco nos podemos amar a nosotros mismos, no nos podemos contener y nos vamos a desfragmentar, nos derrumbamos. Bueno, nos dice Jorge que el servidor 5 sí se escucha, así que qué bueno que lo escribió, porque no podemos escribir desde acá, así que gracias, Jorge. Saludos, Jorge. Saludos, Jorge. Trasher dice, pues saludos. Saludos a Trasher. Marta también nos manda saludos. Saludos, Marta. Saludos, Marta. Y Guadalupe de Jalapa también nos manda saludos. Saludos, Guadalupe. Ahí disculparán que esto llame, pero como la próxima semana ya empieza la especialidad de psicoanálisis, que están invitados todos, pues por eso ahí están pidiendo informes y todo. Dado caso que se quieran ir y inscribirse o les interesa, pues ahí están los números telefónicos. Bueno, el 1674-2530, o si no, ahí en las páginas de Café Psicoanalítico de la asociación AMSP-GDL o la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, también ahí lo pueden ver la temática y todas las indicaciones en dado caso que... Pues de hecho también hay una sesión de Bion, según recuerdo. También hay
Hay una clase de Bion, así que también para que ya vengan o ya estén ad hoc con él. Cuando lo vean, que den la clase, así que ya sepan, que no se nos olvide ninguna de sus aportaciones y conceptos. ¿El objeto bizarro ya lo dijiste? No, faltan los últimos dos vínculos. Está el vínculo de odio, que sería el correlato, digamos, de la pulsión de muerte para Bion. El caso del vínculo L sería más que nada la pulsión de vida o las pulsiones sexuales. Y en este caso entonces sería un ataque todo negativo, pura transferencia negativa hacia el analista o hacia otras personas. ¿Qué va a estar tratando de despertar aquí el paciente? Pues la agresividad del analista, el rechazo y cualquier transferencia negativa. Pero también habría el vínculo -H, entonces el vínculo de no odio. ¿Qué sería el no odio? Es cuando el paciente no puede representar el que odia a una persona y entonces simplemente lo manifiesta de otra manera. No, ¿cómo que lo voy a odiar? Yo no puedo odiar a nadie. Nada más como que siento apretado el estómago cuando lo veo, pero yo no lo odio. Siento que me voy a vomitar cada vez que lo veo, pero nada. O que le da diarrea o que quiere despotricar, pero nada más, así. Y como tal no lo puede nombrar. Entonces, incluso podría someterse a esa persona porque cree que no lo puede odiar o no puede aceptar en su pensamiento que puede odiar a alguien por las consecuencias que tendría. Dice Lupita Rivers que ¿cuáles son los signos de la cura, según Bion? ¿Sí estaban hablando de eso? Todavía no hemos hablado, pero ¿cuáles serían los signos? Bueno, que está utilizando más que nada el pensamiento neurótico, que utilizaría la función alfa, entonces habría más metabolización de las angustias, no habría tanta identificación proyectiva, habría una capacidad más importante de aprender cosas nuevas, disposición al cambio, creatividad. De hecho se relaciona mucho en todos los autores kleinianos y de hecho también con Freud. Sí, correcto. Ya. Bueno, con respecto al objeto bizarro, dice Bion que este nombre se le va a dar, es un fenómeno psicótico al fin de cuentas, que es darle rasgos o funciones humanas a cosas inertes, ¿no? Es decir, que la silla habla o que la mesa nos está viendo, cosas así, obvio parece como es una alucinación, no deja de ser alucinación. Son síntomas psicóticos, pues, y tienen esa característica de que los objetos inanimados o sin vida empiezan a tener vida o tienen rasgos muy muy humanos, ¿no? Sí, tipo la película esta de La Bella y la Bestia, donde es una psicosis total ahí dentro del palacio de la bestia, que ya la van a hacer con personas, ¿sí sabían? El próximo año, el próximo año. Creo que el año que viene. El año que viene, ¿no? Entonces, bueno, así se les llama, digámoslo así, a ese tipo de alucinaciones, y obvio está solamente, o por lo regular, pues se va a dar con personas psicóticas, ¿no? Si una persona empieza a decir eso, digamos, está pasando, es un síntoma psicótico y así se llama objeto bizarro, y estamos hablando, obvio está que el paciente está pasando por una crisis psicótica, ¿no? Así como tal. Si por ejemplo tuviera más características superyoicas, podría decir, no sé, que la estufa le está diciendo que se tiene que quemar o algo por el estilo. O si tuviera más características yoicas, podría ser una idea inconcebible para ese sujeto y podría tener delirios también. Imagínense a lo mejor que cree que no puede otra vez odiar a alguien, entonces alguien lo odia. O no puede desear a alguien, entonces alguien lo desea. Alguien lo está persiguiendo, alguien lo envidia. También Bion habla de la personalidad psicótica, ya la parte psicótica sí la mencionamos. Entonces sí es el de, bueno, sus características: intolerancia a la frustración, impulsos destructivos y un odio violento a la realidad, ¿sí? Sí, estuvo bien. Bueno, para que lo memoricen exactamente. Y acá yo tengo la parte psicótica de la personalidad en terapia. ¿Ya la dijeron o...? La empezamos a abordar un poco. Ok. Pues bueno. Bueno, como aquí dice Bion que sus características es un narcisismo patológico, una reacción terapéutica negativa y un odio de transferencia, y hay una reversión de la perspectiva. Esto quiere decir varias cosas. Uno, de que el paciente se cree el analista y trata como paciente al propio analista. Exactamente, ¿no? O también, digamos, la reversión de la cura y de la enfermedad también se pueden estar al revésadas, ¿no? También puede ser ahí cuando el analizante
toma literalmente algo que le dice el analista y luego le dice, bueno, es que usted me dijo que yo hacía esto. Digamos que lo usa en su contra para hacer sentir culpable al analista. O que termina por darle un doble sentido a lo que se le está dando a partir de la interpretación. Y que termina también por siempre ponerse en algunas actividades en riesgo, ¿sí? Como para poderle dar sentido a lo que uno le está diciendo. La personalidad psicótica también se va a vincular, o digamos, la forma en que se vincula el psicótico es porque sus relaciones son muy precipitadas y prematuras, y son también precarias y frágiles. Digamos, una característica de una transferencia psicótica dentro de la terapia es de que trabaja muy bien desde la primera vez el paciente. Dice todo, cumple la regla fundamental. Entonces, porque como no tiene represión, entonces va a soltar todo. Entonces, eso si aparece en la terapia desde la primera vez o las primeras sesiones, estamos hablando de una transferencia psicótica. No porque sea psicótico, pues quizás sí, lo más seguro que tenga una estructura. Pero ese fenómeno es, así se llama como tal, es como transferencia psicótica, que el paciente desde la primera o nos cae súper bien o nos cae súper mal o trabaja súper bien, ¿no? Pues esas cosas. A nivel de la vida cotidiana, digamos, toda persona que nos caiga bien con simple hecho de hablar con él de la primera vez o con verlo, estamos hablando de una transferencia psicótica. El amor a primera vista también se considera transferencia psicótica, ¿sí? Eso así se llama, no es algo bonito que le sucede a las personas, se llama en Disney, ¿no? Ándale. Sí. Es una transferencia, bueno, Disney, es una transferencia psicótica. Igual, si ven a una persona y les cae re mal y no saben por qué, también es una transferencia psicótica, ¿no? Y nos hablaría entonces de un vínculo infantil, algo que tenemos ahí guardado. Y luego, ¿qué más? A mí ya se me acabó. Hay algo también importante, cuando mencionamos el cambio catastrófico, él menciona que hay un cambio precatastrófico. Sería cuando el paciente está antes precisamente de ese cambio. Y muchos de los síntomas que van a aparecer van a ser hipocondríacos, que también ya habíamos dicho que tienen que ver con el terror sin nombre. Entonces, es hasta que viene el cambio catastrófico, o lo resolvemos de otra manera, cuando el paciente tiene un cambio realmente importante y podríamos hablar de que ya empieza propiamente la cura. Ajá. Y luego... No, ya lo demás es del otro. Hace rato mencionamos brevemente de grupos. También había otros dos supuestos básicos. Hay un supuesto básico que es de ataque y fuga, donde generalmente buscarían un culpable siempre. ¿Cuál sería el culpable? Pues van a agarrar un chivo emisario, por decirlo así. Es muy parecido incluso a Pichón Rivière. Y entonces eliminan a ese personaje como si conteniera todo lo malo del grupo, con la esperanza de que si lo sacan, el grupo va a estar sano, va a estar saludable, como si fuera la manzana podrida. Habría también otro que se llama supuesto básico de apareamiento, donde se va a buscar una especie de mesías. ¿Quién sería el mesías? Un personaje principal con su pareja, y que a través de esa pareja nazca un niño, digamos, que va a salvar al grupo. Comentábamos antes de entrar al aire, por ejemplo, que en la adolescencia se da mucho con la primer parejita que aparece en el salón. Es como si esos dos fueran los papás del grupo, y por eso todos quieren que estén juntos. Y por eso da miedo que se separen. Y si se separan, se van a crear dos bandos, digamos, y que sería ahí el supuesto básico de ataque y fuga. Sí, entonces se pueden ir ahí mezclando también en grupos, y la personalidad del grupo también tiene que ver con cuestiones psicóticas. Que de alguna manera también en la parte de el trabajo con grupos operativos, la parte del ataque y la fuga tiene que ver más con la tarea que se está tratando de establecer dentro de ese propio grupo, y una vez que empieza a surgir toda esta angustia psicótica a nivel de cada una de esas personas que empiezan a conjugar ese campo dinámico, de alguna manera empiezan a atacar a la propia tarea para que eso también les dé un sostén a ese propio grupo y que encuentren hasta cierto punto una funcionalidad, pero que al final lo que se tendría que hacer es ir en función de la tarea y no en contra de la tarea, pero a partir de toda esa angustia psicótica que a lo mejor en esas primeras sesiones, y que puede pasar por ejemplo en esta parte de escuela para padres, que al final termina por funcionar como un grupo operativo en el que empiezan a surgir todas estas angustias psicóticas de cada uno de los miembros y empiezan a
a poner como ciertos ataques también a esa propia tarea y que no dejan que avance, hasta que, digamos, de alguna manera el que está al frente hace contención a toda esa angustia psicótica y trata de calmar como tal el propio ataque, porque al final es un ataque también al coordinador que está dentro de ese grupo y termina por ser muy caótico. Pero Totalmente. tendría que pasar a esa posición completamente depresiva para que hubiera ahora sí esa reversión ante el ataque a la tarea. Ujú. Dice Guadalupe, ¿existe un pronóstico favorable con estos pacientes? Me imagino que son los pacientes psicóticos. Sí se puede, sí salen, bueno, sí se contienen, hay que enseñarlos a contenerlos. Es una terapia un poquito larga a diferencia de un neurótico, pero y un poquito lenta también, pero sí tiene buenos resultados, eso sí. Todo el tiempo terapias, están sí. regresando y luego demás, pero sí. Exacto. Bueno, pues terminamos por el día de hoy, despídanse. Pues que tengan una excelente noche, nos vemos hasta la próxima. Buenas noches, hasta la próxima semana. Gracias, que tengan muy buena tarde y aquí nos vemos.